¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a revisar algunos ejercicios relacionados con los capacitores y el primero de ellos dice lo siguiente: se conecta un capacitor C1 igual a 8 microfaradios a una fuente de energía cargándolo con una diferencia de potencial de 120 volts para después ser desconectada de la fuente de energía. El interruptor S está abierto. Inciso A: ¿cuál es la carga Q0 en C1? ¿Cuál es la energía almacenada en C1? Inciso C: el capacitor de capacitancia C2 igual a 4 microfaradios está inicialmente descargado. Se cierra el interruptor S. Después de que se deja fluir la carga, ¿cuál es la diferencia de potencial en cada capacitor y cuál es la carga en cada uno? Inciso D: ¿cuál es la energía final del sistema? Entonces aquí nos ponen el diagrama del ejercicio, ¿no? Entonces tenemos un capacitor de 8 microfaradios y luego acá otro de 4 microfaradios. Entonces en principio o primeramente aquí el interruptor está abierto, eso quiere decir que esta parte está desconectada, lo cual quiere decir que esta diferencia de potencial solamente cargaría a Q0. ¿Okay? Entonces, pues primeramente nos piden la carga inicial, ¿no? Que va a haber en el capacitor 1, y entonces nosotros sabemos pues que de la definición de la capacitancia podemos encontrar que la carga inicial va a ser igual a la capacitancia del capacitor 1 por la diferencia de potencial inicial, ¿no? Por V0. Entonces nos quedaría que 8 microcoulombs multiplicados por 120 volts nos dan una carga de 960 microcoulombs, ¿no? Perdón, aquí debería ser microfaradios. Una disculpa. Entonces la carga inicial que va a haber en el capacitor 1 es de 960 microfaradios y la energía almacenada en este capacitor pues la podemos calcular, por ejemplo, con esta expresión, ¿no? Sabemos que la energía inicial tiene que ser igual a un medio de la carga inicial por la diferencia de potencial, y eso sería un medio de 960 microcoulombs por 120 volts, lo cual da 0.0576 joules. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería antes de cerrar el interruptor. Después de que cierren el interruptor, lo que va a pasar pues es que ya estos dos capacitores van a estar conectados y van a estar conectados en paralelo. ¿Ok? Y entonces lo que va a pasar es que pues la carga que inicialmente había en el capacitor 1 pues se va a distribuir, o alguna carga de ella, una cantidad de ella se va a pasar al capacitor 2 hasta, hasta que pues hasta que ya no fluya más carga y todo esté este, en, tengamos ya carga sin movimiento, pues, ¿no? Y entonces eso quiere decir que si se redistribuye, perdón, la carga, pues tenemos que ver pues cuánta se va a quedar en el capacitor 1 y cuánta se va en el capacitor 2. ¿Ok? Y entonces lo que nosotros sabemos es que cuando dos capacitores están conectados en paralelo, el voltaje es el mismo para cada uno de ellos, pero la carga no necesariamente es la misma. ¿Ok? Y entonces la carga de todo el sistema pues va a ser igual a la carga que se quede en C1 más la carga que se vaya al C2, al capacitor 2, ¿no? Entonces, pues nosotros sabemos que podemos escribir que el capacitor 1 va a ser igual a la carga que haya allí, ¿no? Entre el voltaje, y que para el capacitor 2 pues va a ser la carga que haya en el capacitor 2 entre el voltaje. Entonces, nosotros sabemos que Q1 más Q2 nos tiene que dar Q0, ¿no? O sea, esto que tenemos aquí. Y entonces, de estas ecuaciones podemos despejar Q1 y Q2, sumarlos, y entonces la suma de Q1 más Q2 va a ser Q0, y del otro lado de la ecuación voy a tener la diferencia de potencial por C1 más la diferencia de potencial por C2, eh, despejando, bueno, factorizando primeramente las capacitancias, ¿no? Porque el voltaje es el mismo por estar en paralelo,
por estar conectados en paralelo. Entonces resulta que el voltaje va a ser igual a la carga inicial entre la suma de las capacitancias o de los capacitores, ¿no? Entonces en este caso habíamos encontrado que la carga inicial era de 960 microcoulombs y cada uno de los capacitores tienen capacitancia de 8 y 4 microfarados respectivamente. Entonces al meter esos valores podemos encontrar que ahora el voltaje en el sistema, una vez que se cierra el interruptor, es de 80 volts, ¿okay? Y eso nos permite calcular cuánto va a haber, cuánta carga va a haber en cada uno de los capacitores. Entonces para el capacitor 1 la carga que va a haber son de 640 microcoulombs, ¿no? Y para el capacitor 2 va a haber 320 microcoulombs. Entonces si uno suma estas dos cantidades, pues se tienen que dar cuenta que nos dan los 960 que debe de haber, ¿no? Y entonces eso es la parte del inciso C. Y para calcular la energía final que va a haber en el sistema, pues la podemos calcular, o sea, podemos calcular la energía que va a haber en ese capacitor y sumar la energía que va a haber en el capacitor 1 y la suma de esas dos energías pues nos da la energía total o final del sistema. Entonces en este caso tendríamos por ejemplo un medio de la carga 1 por la diferencia de potencial más un medio de la carga 2 por la diferencia de potencial, y entonces la diferencia de potencial es la misma, sumamos las cargas, tenemos o sabemos que nos tiene que dar 960 microcoulombs, que al multiplicarlo por los 80 volts que hay, eso nos da que la energía final es igual a 0.0384 joules, ¿no? Entonces la energía es menor que al inicio, ¿no? Y entonces eso se debe a que parte de la energía pues se pierde, pues se puede perder en forma de calor, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que estos son alambres, ¿no? Y entonces al conducir eh, o al moverse las cargas por esos conductores, pues se calientan, entonces una, una parte de esa energía se puede ir como energía térmica, por ejemplo. ¿Okay? Y entonces, bueno, ese sería este ejercicio. En el siguiente nos dice o nos preguntan cuál es la magnitud requerida del campo eléctrico para almacenar un joule de energía potencial eléctrica en un volumen de 1 metro cúbico en el vacío, ¿no? Y el inciso B, que si la magnitud del campo eléctrico es 10 veces mayor, ¿cuánta energía se almacena por metro cúbico? Entonces nosotros encontramos que la relación que hay entre la densidad de energía y el campo eléctrico era esta, ¿no? Entonces el campo eléctrico va como al cuadrado respecto de la densidad de energía, ¿no? Y particularmente pues la densidad de energía es un medio de epsilon 0 de cuadrada. Entonces de aquí podemos despejar el campo y encontrar que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la densidad de energía entre epsilon 0. La densidad de energía nos la están dando, ¿no? O sea, nos dicen que es un joule en 1 metro cúbico. Entonces acuérdense que la energía es la densidad de energía, perdón, es energía por unidad de volumen. Entonces tendríamos que esta U es un joule sobre metro cúbico, ¿no? Y bueno, ya nomás metiendo los otros valores, podemos encontrar que el campo eléctrico tiene que ser igual a 4.75 33, bueno, 75.3 por 10 a la 5 volts sobre metro. ¿Okay? Y para el inciso B, si la magnitud del campo aumenta en 10, eso quiere decir que la energía, o que la densidad de energía, perdón, tiene que aumentar en 100, ¿no? Porque, pues como dijimos, la densidad de energía es proporcional al cuadrado del campo. Entonces si el campo es 10 elevado al cuadrado, pues la energía me da que tiene que ser 100 veces más. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, tenemos este ejercicio que dice que suponga que las placas paralelas de un capacitor tienen un área de 2000 centímetros cuadrados y están separadas 1 centímetro. El capacitor está conectado a una fuente de energía y se carga una diferencia de potencial de 3 kilovolts. Después se desconecta la fuente de energía y se inserta entre las placas una lámina de material plástico aislante, llenando por completo el espacio entre ellas. Se observa que la diferencia de potencial disminuye
a 1 kV y que la carga en cada placa del capacitor permanece constante. Inciso A, calcule la capacitancia original. Inciso B, calcule la carga Q en cada placa. Inciso C, la capacitancia C después de haber insertado el dieléctrico. Inciso D, la constante dieléctrica del dieléctrico. Inciso E, la permitividad del dieléctrico. F, la magnitud Q de la carga inducida en cada cara del dieléctrico. G, el campo eléctrico original entre las placas. Y por último, el campo eléctrico después de insertar el dieléctrico. Bueno, entonces nosotros sabemos que el capacitor, cuando no hay dieléctrico, lo podemos calcular como epsilon 0 por entre D. Y eso nos da un resultado de 1.77 por 10 a la menos 10 o 177 picofaradios. ¿Okay? Entonces aquí nomás hay que sustituir valores, ¿no? En el inciso B, para calcular la carga, pues yo sé que es igual a C0 entre la diferencia de potencial B0, y eso nos da 0.531 microcoulombs. Una vez que se introduce el dieléctrico, la carga permanece constante, pero el potencial baja a 1 kV. Entonces la capacitancia ahora va a ser de 531 picofaradios, ¿no? La constante dieléctrica es C entre C0, y eso es 5.31 por 10 a la menos 10 faradios entre 1.77 por 10 a la menos 10 faradios, lo cual da como resultado que la constante dieléctrica es igual a 3. ¿Okay? La permitividad del dieléctrico es epsilon 0 por K, y eso nos da 2.655 por 10 a la menos 11 faradios sobre metro. Para calcular la carga inducida en los dieléctricos, acuérdense que es esta relación, ¿no? Sigma es igual a sigma por 1 entre K, y si nosotros agarramos esta ecuación y la multiplicamos por el área en ambos lados, lo que vamos a encontrar es la carga inducida, ¿no? Entonces acuérdense que la densidad de carga superficial es igual a carga sobre área, o carga por unidad de área, y entonces multiplicando por el área en ambos lados obtenemos que QI es igual a Q por 1 menos 1 entre K. Al sustituir los valores, ustedes pueden encontrar que la carga inducida va a ser de 354 nanocoulombs. ¿Okay? Y el campo sin dieléctrico, es B0 entre D, y entonces nos queda que es 3 por 10 a la 5 volts sobre metro, y cuando hay dieléctrico nos da un valor de 1 por 10 a la 5 volts sobre metro, ¿no? Entonces todos estos resultados son consistentes con lo que habíamos dicho previamente acerca de los dieléctricos una vez introducidos en los capacitores. ¿Okay? Entonces espero les haya quedado claro, chavos. Cualquier duda, pregunta, háganmela llegar. Y bueno, nos vemos la próxima.